Bueno, continuando con nuestro trabajo, ahora vamos a trabajar con la desviación media, pero para intervalos. ¿Qué son los intervalos? Pues que vamos a tomar secciones, ¿no es cierto?, de los datos y vamos a hacer ese cálculo cuando tenemos muchos datos que tuvimos que organizarlos, ¿sí?, por cada parte, como lo vamos a ver ahora en el siguiente cuadro. Entonces, para eso vamos a compartir la pantalla y vamos a ver en qué consiste estos intervalos directamente con un ejemplo en el que vamos a ver cómo se hace todo el procedimiento. Bien, entonces el intervalo, en este caso para talla de peces, es de 10 a 15 centímetros. Tenemos 260 animales, o sea que hay 260 animales que miden entre 10 y 15 centímetros, como podemos ver aquí. Hay 316 animales que miden entre 16 y 20 centímetros, y así sucesivamente hay 203 animales que miden entre 56 y 60 centímetros. Entonces, para calcular eh, la desviación media, que es esta fórmula que tenemos aquí, ¿sí?, vamos a tener que primero obtener el promedio o la media, ¿sí?, con esta fórmula que tenemos aquí, en donde X, con esta barra arriba, simboliza el promedio. Aquí tenemos el símbolo de la sumatoria, o sea, sumar todo un grupo de números. F es la frecuencia, X son los valores sobre los cuales vamos a trabajar, y N es el número total de datos con los que contamos, ¿sí? En este caso serían de peces a los cuales les hemos tomado las medidas. Entonces, ¿qué es lo primero que hacemos? Obtener X. En este caso X es igual a 10, o sea, abro paréntesis, perdón, paréntesis, 10 más 15, cierro paréntesis, dividido entre 2. Miren, no olviden, por favor, los paréntesis. Si no se hacen correctamente, si no se ubican correctamente, entonces pueden cometer el error, ¿sí?, de solamente dividir uno de los dos valores, y entonces allí vamos a tener un problema. Entonces, Enter, y nos da que estamos sacando el promedio de 10 a 15, que es con la mitad, ¿no es cierto? De 10 más 15, que es 25, la mitad 12.5. Y ese mismo valor lo obtenemos para todos los valores del intervalo, ¿sí? Entonces, más, paréntesis, 16 más 20, cierro paréntesis, dividido entre 2. Enter. Y así sucesivamente. Entonces, como ya sabemos, aquí simplemente damos doble clic y obtenemos todos los valores de X. Entonces la fórmula dice X, voy a poner aquí la media. La media es igual a la sumatoria de f de x. Miren, f de x. Y entonces tenemos que calcular f de x aquí. F de x es igual a más 260 por x, enter. 3250. A mí siempre me gusta ver que tengan el punto, ¿cierto?, para dividir los decimales. Entonces, de aquí dice estilo millares, le damos clic y nos pone el punto, es más fácil de leer. Si queremos que todas las columnas pues, lo tengan, entonces simplemente las señalamos y le damos clic, y de esta forma nos muestra control Z, perdón. Lo vamos a hacer aquí para que no nos quite los valores que tenemos. Organizamos bien. Y una vez tengamos la fórmula, pues no es sino repetirla, como ya lo he explicado, con el doble clic sobre esta esquina. Cuando nos sale esta cruz pequeña, ¿sí?, entonces le damos doble clic y calcule toda la serie de datos que tenemos aquí, toda la columna de datos.
Entonces ya tenemos X y f de X. N, que sería la suma total de la frecuencia, entonces la obtenemos de aquí, de sumar todos estos valores, ¿sí? Entonces la manera más sencilla de hacerlo simplemente es irnos aquí a autosuma y le damos Enter. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que 3682 es el número total de peces, ¿sí?, que hay en ese estanque, a los cuales les tomamos pues la información. O sea, les medimos la talla, ¿sí?, cuánto mide el largo desde la cabeza hasta la cola. Entonces, ese es el tamaño de estos peces y el número total de esos peces son 3682. Muy bien. Entonces ya sabemos que la media es la sumatoria de f de x. Miren, f de x está aquí, pero todavía no tenemos la sumatoria. Entonces, lo clicamos al final y volvemos a repetir el ejercicio. Le damos clic en autosuma, enter, y obtenemos 132.000. Lo voy a poner en otro color. ¿Sí? 132.000. Y aquí n, también lo vamos a poner en otro color. Aquí ya son valores que obtuvimos después de hacer todas estas operaciones. Entonces, la media, o X barra, que se simboliza, para colocar ese símbolo, nos vamos hasta acá en símbolos, lo buscamos, ¿no es cierto? Es este, que aquí está, como ya lo hemos utilizado anteriormente, entonces es muy fácil de localizar. Si no, el código, como les decía la vez pasada, F7C2, le decimos insertar, cerrar, y ya aquí nos aparece la media igual, y hacemos la fórmula. Entonces, sumatoria de f de x, ya la tenemos, aquí está, mire, esta es la sumatoria de f de x, entonces, más sumatoria de f de x dividido entre n, y n ya lo tenemos, que es este 3682. Enter. ¿Qué quiere decir esto? Que veamos si tiene decimales. Sí tiene, 35,87. Aquí es de donde miramos los decimales, podemos ponerlos mayor cantidad o menor cantidad. Bien, entonces me está diciendo que el promedio o la media es de 35,87. O sea, que el promedio de la talla en centímetros de estos 3.682 peces es de 35,87 ¿qué? Centímetros. No nos olvidemos que siempre tenemos que trabajar con una unidad de medida. Muy bien, entonces el promedio de talla o del tamaño de esos peces es 35,87 centímetros. Muy bien. Ahora vamos a calcular la desviación media, pero aquí tenemos la fórmula, nos está preguntando x menos x barra en valor absoluto. Recuerden que cuando colocamos estas barras, al principio y al final, ¿sí?, quiere decir valor absoluto. Entonces, primero tenemos que calcular el valor absoluto, ¿sí? Aquí lo vemos, el valor absoluto, y luego si lo multiplicamos por f. Vamos paso a paso. Primero el valor absoluto, entonces x menos x barra. ¿X barra quién es? Este 35,87. ¿Y x quién es? Este 12,5. Fíjense que vamos a hacer un ejercicio aquí. Entonces decimos más, para que nos traiga el valor absoluto, que es que todos los valores se vuelven positivos. El valor absoluto lo que hace es que todos los valores que nosotros calculemos o obtengamos siempre van a ser positivos, independientemente de lo que se haga, las operaciones pues que se hagan con él. Entonces vamos a poner el valor absoluto, escribimos más absoluto, o sea, las tres letras A, B, S, y aquí ya aparece, le damos clic. Nos están preguntando de quién, del valor absoluto, entonces ahí sí le decimos de X, que aquí está X, mírenlo, aquí está X, menos, ¿quién? X barra, que está aquí, mírenlo, X barra, entonces a 35,87, ¿sí? Y cierro paréntesis. Pero, y le doy Enter, ¿sí? 23, me da entonces 23, vamos a ver si tiene
23,4. Vamos a dejarlo todos con 2 decimales, podemos dejarlo. Y aquí ya obtenemos el primer valor. El segundo, pues vamos a repetir la operación muchas veces, pero resulta que siempre tenemos que ir a la media o al promedio. O sea, fíjense que cada valor, si cada valor de X que obtuvimos está siendo comparado frente a quién, frente al promedio, para saber qué tan lejos, por eso se llama desviación, qué tan lejos están del promedio de los datos, para saber qué tanto se están alejando unos de otros. Muy bien. Entonces, a cada uno de estos vamos a calcularlo. Pero para que la fórmula funcione, como ya les expliqué, tenemos que ponerle a J, que es donde está la media, el signo peso al inicio y el signo peso al final. Enter. Y le damos doble clic. Entonces ya obtuvimos X menos X barra. Ahora, F por X menos X barra. X menos X barra es esta columna que tenemos aquí, ¿sí? Y F es esta columna que tenemos aquí. Entonces simplemente hacemos la multiplicación. Más F, que es en este caso 260, por X menos X barra, que está aquí. Miren, y ya lo calculamos. Y le decimos Enter. ¿Sí? Como esta es una multiplicación 1 a 1, por decirlo así, 260 por 23, pues no hay más necesidad de fijar. Y le damos doble clic. Listo. Con esto ya tenemos todos los valores y necesitamos la sumatoria de f de x. Entonces le damos sumatoria. Enter. Muy bien. Muy bien, entonces ya tenemos este valor, lo vamos a marcar, que es la sumatoria de f de x menos x barra o el promedio. Y necesitamos la sumatoria de f, que ya la tenemos aquí, miren, aquí está la sumatoria de f, aquí está, y la sumatoria de f de menos x barra. Entonces, la desviación media de m, ¿a qué sería igual? Entonces vamos a tomar cada dato, simplemente más 40.618 dividido entre la frecuencia. ¿Qué quiere decir eso? Vamos a señalar. ¿Qué quiere decir? Que vamos a mirarlo bien. Sí, 11,03. Muy bien, entonces, ¿qué nos está diciendo este dato? Que la desviación media de que entre estos datos, 11,03, ¿qué? Centímetros, ¿sí? Que entre un dato y otro, lo que posiblemente vamos a encontrar es que haya 11 centímetros de diferencia en el tamaño entre unos y otros. O sea, que ¿qué tan lejos están ellos? Sí, entre uno y la desviación es de 11,03. ¿Qué tan lejos están los unos de los otros? Bien, entonces, ¿eso qué quiere decir en un estanque? Ahora sí, ahí está lo interesante. ¿Será que es muy alta la desviación? ¿Será que es muy baja? O sea, que tenemos animales. Ahora es importante mirar el rango. Tenemos 10 es el tamaño más pequeño y 60 el más grande. O sea que si yo calculo el rango, vamos a decir que es igual a 60, que es el más grande de todos, miren, menos 10, que es el más pequeño, y tenemos un rango de 50. ¿Qué quiere decir eso? ¿Para qué nos puede servir en acuicultura ese dato? Que es muy importante. O sea que hay unos animales que tienen 10 centímetros y hay otros animales que tienen 50 centímetros más. Son mucho más grandes. Entonces, eso es un riesgo. ¿Por qué es un riesgo? Porque esos animales grandes, ustedes saben, el pez grande se come al pez pequeño,
Y si una especie es depredadora o es una especie carnívora, pues entonces vamos a tener más problemas todavía en el momento en que tengamos un estanque de estos. ¿Cuál puede ser la otra situación? Que los animales se estén reproduciendo y que nosotros no estamos controlando, ¿sí? No estamos controlando la reproducción. Puede ser que la semilla que nos vendieron no estaba reversada, o sea, que es una semilla que hay machos y hay hembras, hay una proporción, ¿no es cierto? Entonces, todos esos análisis tenemos que hacerlos detalladamente para tomar decisiones. ¿Qué hay que hacer en este lago? Entonces, lo más prudente sería dividir el lago, no solamente en dos, yo pienso que por lo menos debería ser en tres partes. ¿Por qué? Porque tenemos unos tamaños de peces muy diferentes y obviamente hay un peligro pues para que los animales más grandes se coman a los más pequeños o los dejen sin comer, porque los más grandes comen de primero, ¿sí? Ellos comen de primero y los más pequeñitos cada vez pues, les resulta mucho más difícil coger el alimento. Bien, entonces espero que esta explicación les haya servido y que la puedan hacer sus talleres que tienen a continuación.